Era una noche fría en las afueras de Guadalajara, México, una ciudad vibrante que late con el sonido del mariachi, el aroma de las tortillas frescas y el peso de sus tradiciones. Pero también es una tierra donde las leyendas no solo se cuentan, sino que se viven, especialmente en lugares como el Bosque de la Primavera. Este bosque, un oasis verde durante el día, se transforma al anochecer en un laberinto de sombras, donde los árboles parecen susurrar secretos antiguos y el aire lleva ecos de algo que no debería estar allí. Nosotros, Juan y Carlos, éramos dos amigos inseparables, criados en el barrio colorido de Tlaquepaque, donde las calles adoquinadas y los mercados nos vieron crecer entre risas y aventuras. Carlos siempre había sido el alma temeraria del dúo. Desde pequeños era él quien nos llevaba a explorar casas abandonadas, a trepar árboles prohibidos o a colarnos en el panteón a medianoche solo para probar nuestro valor. Yo, Juan, era el opuesto, cauteloso, reflexivo, el que siempre encontraba una excusa para quedarme atrás. Pero esa noche fui yo quien propuso la idea que cambiaría nuestras vidas para siempre. Quería grabar un video para nuestro pequeño canal de YouTube sobre leyendas urbanas, y qué mejor lugar que el Bosque de la Primavera, donde se decía que La Llorona, la mujer condenada a llorar eternamente por sus hijos perdidos, acechaba entre los árboles. La leyenda de La Llorona era parte de nuestro ADN. Nuestras abuelas nos contaban cómo una mujer, cegada por los celos, ahogó a sus hijos en un río y al darse cuenta de su crimen, se quitó la vida. Su espíritu, atrapado entre la culpa y el tormento, vagaba buscando a sus pequeños, y cualquier alma que se cruzara en su camino corría el riesgo de ser arrastrada a su dolor eterno. Para nosotros, jóvenes modernos con cámaras y linternas, era solo un cuento para asustar niños. Pero esa noche, el bosque nos enseñaría que algunas historias son más que palabras. Decidimos acampar en el Bosque de la Primavera, un lugar que, aunque era un refugio natural para los tapatíos, también estaba envuelto en rumores oscuros. Se decía que en noches de luna llena, el llanto de la Llorona resonaba entre los pinos, un sonido que helaba la sangre y atraía a los curiosos hacia su destino. Nuestra meta era simple: pasar la noche, grabar un video lleno de bromas y regresar con una historia divertida para nuestros suscriptores. Al atardecer, llegamos al borde del bosque con nuestro equipo: cámaras, linternas, una tienda de campaña y una bolsa de malvaviscos para la fogata. El sol se despedía con un resplandor rojo que pintaba las montañas antes de sumirnos en una oscuridad casi palpable. Caminamos hacia un claro cerca de un riachuelo, el sonido del agua murmurando como un susurro constante. El Bosque de la Primavera tiene una belleza salvaje: árboles altos con ramas que parecen garras, senderos cubiertos de hojarasca y un aire que huele a tierra húmeda y musgo. Pero de noche todo cambia. Las sombras se alargan, los sonidos se amplifican y el silencio entre ellos se vuelve opresivo. Montamos la tienda bajo la luz de nuestras linternas, encendimos una fogata y tratamos de mantener el ánimo ligero. Carlos, con su típico humor, sacó un malvavisco y lo agitó frente a mí. «Oye, Juan, ¿crees que la Llorona prefiera los malvaviscos quemados o crudos?», bromeó, riendo mientras las llamas chispeaban. Intenté sonreír, pero algo en el ambiente me inquietaba. El bosque parecía observarnos, el viento soplaba entre las ramas, trayendo un susurro que podía ser hojas o algo más. Encendimos la cámara y empezamos a grabar, fingiendo valentía mientras contábamos la leyenda a nuestro público imaginario. Pero a medida que la noche avanzaba, los sonidos del bosque se volvieron más extraños. Un crujido lejano, el canto de un búho que parecía una advertencia, y luego un grito apagado que el viento trajo y se llevó tan rápido que dudamos de haberlo oído. Mientras la fogata crepitaba, me acordé de una historia que mi abuela me contó cuando era niño. Decidí compartirla con Carlos para añadirla al video, aunque mi voz temblaba un poco al recordarla. Mi abuela decía que La Llorona no siempre fue solo un cuento. Empecé mirando las llamas. Hace décadas, una mujer vivía cerca del río Lerma, aquí en el bosque. Se llamaba María. Era hermosa, pero su esposo la abandonó por otra. Enloquecida por el dolor, llevó a sus 2 hijos al río una noche y los ahogó. Cuando volvió en sí y vio lo que había hecho, se lanzó al agua tras ellos. Desde entonces, dicen que su espíritu no descansa. Mi abuela juraba que una vez, siendo niña,
La escuchó llorando cerca del río. Fue en una noche como esta, con luna llena. Ella y sus hermanos corrieron a casa, pero al día siguiente encontraron huellas húmedas en el patio, como si algo hubiera estado rondando. Carlos me miró, medio burlón, medio serio. ¿Y tú le crees, Juanito? Eso suena a cuento de viejos. No sé, respondí, encogiéndome de hombros. Pero esa noche, mi abuela dijo que soñó con una mujer de blanco que le pedía ayuda para encontrar a sus hijos. Despertó gritando. Nos reímos, tratando de quitarle peso al relato, pero el bosque parecía escucharnos. El aire se volvió más frío, y el silencio entre nuestras palabras era ahora un vacío que nos envolvía. El llanto que cambió. Todo. Entonces lo escuchamos. Carlos dejó de reír y levantó una mano. ¿Oíste eso?, susurró, su rostro pálido bajo la luz del fuego. Me quedé inmóvil, el corazón acelerándose. Al principio solo oí el crepitar de la fogata, pero luego llegó un llanto suave, distante, como el eco de una madre destrozada. Era una mujer, y cada sollozo estaba cargado de un dolor que cortaba el alma. Nos miramos, atrapados entre el miedo y esa curiosidad estúpida que nos había llevado hasta allí. «Es el viento», dije, más para convencerme a mí mismo. «Tiene que ser». Carlos negó con la cabeza. «No, Juan, eso no es el viento, es ella». El llanto creció, acercándose, llenando el bosque con su eco. Sin pensarlo demasiado, tomamos nuestras linternas y cámaras y nos adentramos en la oscuridad, siguiendo el sonido como si una fuerza invisible tirara de nosotros. Cada paso era un desafío. Las ramas se enganchaban en nuestra ropa, el suelo crujía bajo nuestros pies y el frío se volvía más intenso, como si el bosque estuviera vivo y enfadado. Llegamos a un claro cerca del río Lerma, donde la luna llena bañaba todo con una luz plateada. El agua corría negra y silenciosa, reflejando el cielo como un espejo roto. Y allí, flotando a unos metros del suelo, estaba ella. El encuentro con la Llorona. Era una figura vestida de blanco, su vestido harapiento ondeando como si el viento la acariciara. Su cabello negro caía como una cortina sobre su rostro, y sus manos pálidas colgaban inertes. Pero su llanto, ese sonido no era humano, era un lamento desgarrador, mezclado con una furia que helaba la sangre. La Llorona estaba frente a nosotros. Carlos, siempre más valiente o más imprudente, dio un paso adelante, cámara en mano. «Hola, ¿necesitas algo?», gritó, su voz temblando pero decidida. Intenté detenerlo. «Carlos, no, vuelve aquí», susurré, agarrando su brazo. Pero se soltó y avanzó. La figura dejó de llorar. Lentamente levantó la cabeza y su rostro se reveló bajo la luz de la luna. Era una visión de pesadilla. Piel blanca como hueso, ojos hundidos como pozos negros y una boca torcida en una mueca de tormento eterno. Cuando sus ojos encontraron a Carlos, la tristeza dio paso a una ira salvaje. «¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?», rugió, su voz resonando como un trueno. Carlos retrocedió, el miedo finalmente apoderándose de él. «No sé de qué hablas», gritó, tropezando. Pero la Llorona no escuchó. Con una velocidad imposible, se lanzó hacia él. Sus manos espectrales lo atraparon, envolviéndolo en un abrazo mortal. Carlos gritó, luchando mientras pateaba y golpeaba el aire, pero era inútil. Yo quería correr hacia él, salvarlo, pero el terror me tenía clavado al suelo, mi cuerpo temblando como una hoja. «¡Juan, ayúdame!», fue su último grito antes de que la Llorona lo arrastrara al río. Los vi hundirse en las aguas negras, el sonido de su alarido ahogado por el chapoteo y el llanto inhumano de esa criatura. La huida y las consecuencias. Quedé solo en el claro, el eco de los gritos de Carlos resonando en mi cabeza. La cámara estaba en el suelo, su luz parpadeante iluminando la hierba húmeda. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, pero el instinto me obligó a moverme. Corrí al campamento, recogí lo esencial y escapé del bosque, tropezando en la oscuridad hasta llegar a Guadalajara al amanecer. Llorando y balbuceando, conté todo a la policía. Organizaron una búsqueda, pero no encontraron a Carlos. Dijeron que probablemente cayó al río por accidente, pero yo sabía la verdad. La Llorona se lo había llevado. Revisé el video. La imagen es borrosa, pero se escucha su voz, su súplica,
y ese grito final que aún me persigue. La comunidad no me creyó. Algunos me llamaron loco, otros pensaron que escondía algo. Pero el verdadero tormento vino después. No podía dormir sin escuchar su llanto en mis sueños, un lamento que me seguía como una maldición. Veía a Carlos siendo arrastrado, su mano extendida hacia mí, y yo incapaz de ayudarlo. Ahora, cada sonido extraño en la noche me paraliza. ¿Y si la Llorona no terminó conmigo? ¿Y si me busca? Si alguna vez desafías una leyenda, ten cuidado, porque algunas no son cuentos, son advertencias, y ella está ahí, en el bosque de la primavera, llorando, esperando. Era una noche calurosa en Cartagena, el aire cargado de sal y el eco lejano de las olas rompiendo contra los viejos muros de la ciudad. Me llamo Andrés, un turista curioso que acababa de llegar desde Bogotá, atraído por las historias de piratas, fortalezas y sobre todo por la misteriosa figura de India Catalina. Había visto su estatua en fotos, pero nada me preparó para la sensación que me invadió al verla en persona, erguida en el centro de la plaza, iluminada tenuemente por las farolas. Sus ojos de bronce parecían seguirme, como si guardaran un secreto antiguo y terrible. Soy un aficionado a la historia, y la de India Catalina siempre me había fascinado. Una indígena raptada por los españoles en el siglo XVI, llevada a Santo Domingo y luego devuelta a su tierra como intérprete entre los colonizadores y las comunidades nativas. Una vida marcada por el dolor, la pérdida y la lucha entre dos mundos. Pero esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas, sentí que había algo más, algo oscuro que las guías turísticas no contaban. Me hospedé en un pequeño hostal cerca de la plaza, donde la estatua parecía vigilarme desde la ventana. La habitación era sencilla, con paredes de piedra y una cama que crujía con cada movimiento. Intenté dormir, pero el calor era sofocante, y el silencio solo se rompía por el graznido ocasional de una gaviota. Finalmente caí en un sueño inquieto, y entonces comenzó el horror. En mi sueño estaba frente a la estatua, pero ya no era de bronce, era de carne y hueso, viva, respirando. Sus ojos, ahora humanos, me miraban con una intensidad que helaba la sangre. Intenté moverme, pero mis pies estaban clavados al suelo. Ella extendió una mano hacia mí y en un susurro ronco que parecía venir de ultratumba, dijo: Tú puedes liberarme. Desperté sobresaltado, empapado en sudor. La habitación estaba oscura, salvo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Miré el reloj, las 3 de la mañana. Mi corazón latía desbocado. Intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla, pero algo me impulsó a mirar por la ventana. Allí, en la plaza, la estatua parecía diferente. Juraría que su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia mí, como si me observara. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de la sensación. Decidí salir a tomar aire fresco. Me vestí rápidamente y caminé hacia la plaza. La noche estaba tranquila, pero el aire tenía una carga extraña, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Al acercarme a la estatua, noté algo que no había visto antes. Una pequeña placa en la base, casi oculta por el musgo. Me agaché y con dificultad leí: Aquí yace el espíritu de Catalina, esperando justicia. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Justicia? ¿Qué significaba eso? Mi mente racional buscaba explicaciones, pero mi instinto me gritaba que había tropezado con algo que no debería haber descubierto. Regresé al hostal, pero no pude dormir. Pasé el resto de la noche investigando en mi portátil sobre India Catalina, buscando cualquier referencia a esa placa. No encontré nada. Al amanecer, exhausto, decidí visitar la biblioteca local. La bibliotecaria, una anciana de ojos penetrantes, me miró con curiosidad cuando le pregunté por ella. «Ah, la India», dijo con una sonrisa enigmática. «Muchos vienen a preguntar por ella, pero pocos quieren saber la verdad». «¿La verdad?», pregunté, intrigado. Me llevó a una sección polvorienta y sacó un viejo libro encuadernado en cuero. Este es el diario de un sacerdote español del siglo XVI. Menciona a Catalina, pero no como la heroína que todos conocen. Abrí el libro con manos temblorosas. El diario describía a Catalina como una mujer atormentada por más que su rapto y la pérdida de su cultura.
Según el sacerdote, ella había sido testigo de rituales prohibidos realizados por los españoles, invocaciones a fuerzas malignas para asegurar el dominio sobre las tierras indígenas. Había intentado detenerlos, pero fue silenciada, y su espíritu, cargado de rabia y dolor, quedó atrapado en la ciudad. La última página tenía una advertencia: aquel que despierte su ira será consumido por ella. Cerré el libro, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Podría ser que la estatua fuera más que un monumento? ¿Estaría el espíritu de India Catalina buscando venganza? Esa noche, regresé a la plaza con una linterna y el diario. La estatua parecía más imponente bajo la luz de la luna, sus ojos de bronce brillando con un resplandor casi vivo. Me acerqué y con voz temblorosa susurré: «Catalina, si estás aquí, muéstrame la verdad». El aire se enfrió de golpe y un viento helado sopló a través de la plaza. La estatua tembló y ante mis ojos horrorizados, el bronce se agrietó, revelando carne debajo. India Catalina cobró vida, su rostro contorsionado en una mueca de dolor y furia. «Has venido a liberarme», dijo con una voz que resonaba como 1000 lamentos. «Pero primero, debes conocer mi sufrimiento». Una fuerza invisible me levantó y me lanzó al suelo. El mundo giró y de repente ya no estaba en la plaza. Estaba en una selva densa, viendo a una joven Catalina siendo arrastrada por soldados españoles, sus gritos ahogados por la noche. Luego, la escena cambió. Una habitación oscura, velas parpadeando, figuras encapuchadas realizando un ritual. Catalina estaba atada a un altar, sus ojos llenos de terror, mientras un sacerdote blandía un cuchillo. Él murmuró palabras en un idioma antiguo, y una sombra oscura descendió sobre ella. Su cuerpo convulsionó, y un grito inhumano escapó de sus labios. Intenté moverme, ayudar, pero era un espectador impotente. Desperté en la plaza al amanecer, la estatua intacta, como si nada hubiera pasado. Pero mi cuerpo estaba cubierto de moretones, y el diario yacía a mi lado, abierto en una página nueva. El espíritu de Catalina solo puede ser liberado si alguien toma su lugar, cargando con su dolor y su ira. Un escalofrío me recorrió. Eso significaba que yo... Antes de que pudiera pensarlo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba ella, no como estatua, sino como un espectro translúcido, sus ojos llenos de tristeza y determinación. «Gracias», susurró. «Ahora eres libre». Pero no me sentía libre. Una opresión crecía en mi pecho, como si algo se hubiera apoderado de mí. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Su figura se desvaneció, y entonces escuché una risa siniestra. Sombras emergieron de los rincones de la plaza, figuras encapuchadas como las del ritual, sus ojos brillando con malicia. «Has liberado a Catalina», dijo uno, «pero has despertado algo mucho peor». Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Las sombras me rodearon y sentí mi alma siendo arrastrada a la oscuridad. Desperté en mi cama del hostal, el sol entrando por la ventana. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Me miré en el espejo y vi que mis ojos habían cambiado. Ahora eran los de India Catalina, llenos de un dolor antiguo y una ira contenida. Desde entonces camino por las calles de Cartagena, pero ya no soy Andrés. Soy algo más, atrapado entre dos mundos, condenado a vagar, buscando justicia por un crimen que no cometí. Cada noche, bajo la luna, escucho una voz que susurra: «Libérame». Pero sé que no hay liberación, solo el eterno tormento de un alma atrapada en el tiempo. Y mientras las sombras me siguen, sé que algo mucho peor acecha en la oscuridad, esperando su turno. Me llamo Daniel Serrano, y lo que voy a contarte es el eco de una condena que aún retumba en mi alma. Hace ya varios años, la leyenda de El Dorado se presentó ante mí como un susurro en la oscuridad, una llamada hipnótica que jamás pude ignorar, pese a saber que aquello no era sino un abismo disfrazado de promesa dorada. Desde niño, mis oídos se llenaron de relatos prohibidos. Mi abuelo, con voz entrecortada y mirada perdida, me advertía: «El Dorado es un tesoro maldito. Por cada rayo de oro hay un alma perdida en la oscuridad». Esas palabras se grabaron en mi memoria, pero mi ambición y mi ansia de descubrir lo desconocido me empujaron a buscar lo prohibido.
Con el corazón henchido de una mezcla de emoción y terror, emprendí el viaje hacia la selva peruana, donde los ecos de una civilización olvidada parecían retumbar entre los árboles milenarios. La humedad pegajosa y el murmullo incesante del viento entre las hojas creaban una atmósfera casi irreal, en la que cada sombra parecía esconder secretos oscuros. El sendero se volvió un laberinto natural. Cada crujido bajo mis pies y cada lejano aullido parecían ser el preludio de una tragedia inminente. Durante días avanzaba entre espesuras impenetrables y ríos caudalosos, hasta que un día, entre la niebla matutina, vislumbré una extraña formación rocosa que relucía con destellos anaranjados. A medida que me acercaba, mi instinto se debatía entre la fascinación y el pánico. Allí, en el corazón del espeso follaje, se abría ante mí la silueta de lo que parecía ser la entrada a un templo ancestral, cubierto en parte por musgo y en parte por el inclemente paso del tiempo. Apenas pisé aquel umbral, el ambiente se tornó denso y opresivo. Una extraña energía vibraba en el aire, como si la propia tierra retuviera un secreto milenario. En un recodo del camino me topé con un pequeño grupo de indígenas cuyos rostros marcados por cicatrices y el paso de los años reflejaban una profunda resignación. Uno de ellos, con la voz baja y temblorosa, me dijo: «El dorado no es un sueño de riquezas, es un laberinto de condenas. Quien lo busca arrastra consigo la oscuridad». Sus palabras se clavaron en mi mente, pero la sed de descubrir la verdad resultó ser más poderosa que el temor. Continué, adentrándome en un mundo donde la realidad se distorsionaba en cada paso. Las paredes del templo estaban cubiertas de inscripciones en un idioma olvidado, y en cada símbolo parecía palpitar el dolor de siglos. El oro, aunque opaco y cubierto de una pátina de abandono, brillaba con una luz que era a la vez tentadora y amenazante. La penumbra danzaba entre relieves y esculturas que representaban a deidades de rostros indescriptibles, cuyos ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos. Mientras avanzaba por corredores estrechos, el eco de mis pasos se mezclaba con un murmullo casi imperceptible, como si voces invisibles contaran secretos de antiguos sacrificios. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. En ocasiones, creí ver sombras desplazándose al filo de mi visión, y en el silencio sepulcral, una risa sorda y desencajada retumbaba en lo profundo de la estructura. En una sala central, un altar imponente dominaba el espacio. Sobre él, relieves dorados narraban historias de ofrendas y traiciones, mientras unas inscripciones talladas en piedra advertían: «El que busca el brillo prohibido se perderá en su fulgor». Fue en ese preciso instante cuando sentí como el peso de una presencia inhumana se posaba sobre mí. Una voz, profunda y casi ancestral, resonó en mi mente: «Tu ambición ha despertado la maldición, y ahora el dorado reclamará lo que es suyo». El terror se apoderó de mi ser. Intenté retroceder, pero la estructura parecía retorcerse, transformándose en un laberinto sin salida. La luz de mi linterna titilaba mientras sombras grotescas se alargaban y se entrelazaban en danzas macabras a mi alrededor. Cada paso me conducía a pasadizos que desafiaban la lógica, donde el tiempo se diluía en un perpetuo crepúsculo. A medida que la noche caía, los susurros se intensificaban. Aquellas voces parecían clamar por justicia, por venganza y por redención, como si fueran las almas de aquellos que, seducidos por la codicia, habían sucumbido al oscuro embrujo del dorado. En una de esas oscuras cámaras me vi rodeado por figuras espectrales. Sus rostros, demacrados y llenos de un dolor eterno, me miraban con ojos vacíos, implorando sin palabras que me alejara de allí. Pero ya era demasiado tarde. Una fuerza invisible me empujó hacia una cámara oculta tras un muro de oro. Allí, en el centro de la sala, se erguía una estatua imponente, el guardián del dorado. Su figura, mitad humana y mitad espectral, parecía estar forjada de la misma esencia maldita del oro. Los detalles de su semblante eran tan precisos que casi podía percibir el aliento helado que emanaban. Con voz cavernosa y resonante me habló: «Has osado perturbar el descanso de los condenados. Ahora, tu alma se unirá a las sombras eternas que custodian este maldito tesoro». En ese instante, el terror se volvió insoportable. Mi corazón latía con furia y cada fibra de mi ser clamaba por escapar, pero mis piernas se negaban a obedecer. La estatua pareció cobrar vida y sus ojos centellearon con un brillo infernal. Sentí como un frío glacial se apoderaba de mi interior,
como si el mismísimo frío del más allá quisiera envolverme en su abrazo mortal. Desesperado, intenté abrirme paso de regreso por los oscuros pasillos, pero la estructura se había transformado en una trampa ineludible. Cada recodo, cada pared parecía conspirar para retenerme en aquel infierno dorado. Mientras corría, o más bien, mientras me desvanecía en un laberinto de pesadilla, las voces se fundían en un coro lúgubre que entonaba la sentencia de mi perdición. No había salida, no había redención, solo la certeza de que la maldición del Dorado se había convertido en mi único y eterno destino. Ahora, al narrar estas palabras con la voz quebrada por el terror, me doy cuenta de que mi existencia ha quedado sellada en ese lugar de sombras y oro maldito. Mi alma vaga en un eterno crepúsculo, atrapada entre la belleza engañosa y la condena ineludible. Si alguna vez escuchas el llamado del Dorado, te ruego, detente. No te dejes seducir por el brillo engañoso, porque en él se oculta un abismo del que no hay retorno. Esta es mi historia, mi confesión y mi advertencia. Yo, Daniel Serrano, he sido testigo de la furia del Dorado y de la maldición que devora tras mí, aquellos que se atreven a buscar riquezas prohibidas. Y mientras mis pasos se pierden en la penumbra de ese templo olvidado, mi voz se convierte en un eco que clama: no sigas mi camino, o serás también parte del letargo eterno del Dorado.